Mañana con 8 minutos, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará René Ortiz, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a propósito de la decisión que acabamos de escuchar del presidente de la República. Se focaliza el subsidio al diésel, cómo reciben el subsidio los sectores de la transportación pública, de personas, de mercaderías, de consumo interno y de exportación. También van a seguir las exportaciones de crudo pignoradas a China para su reventa y además cómo bajarán las tarifas de luz según ordena el proyecto humanitario urgente. Lo vamos a revisar. También hoy nos acompañará María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Finalmente reinician las labores internas de la función judicial que sirve a miles de usuarios y además el apoyo al pedido de la Fiscalía al presidente Moreno para que suprima la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El subsidio a los combustibles, las exportaciones petroleras, la rebaja de tarifas en energía eléctrica y la amenaza de la naturaleza a la infraestructura energética. Temas importantes en la cartera de Estado. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimo gusto saludarla, agradezco la invitación y con mucho gusto atento para contestar sus preguntas. Gracias a usted por acompañarnos. Según acabamos de escuchar al presidente, este nuevo modelo de comercialización de combustibles, ¿cómo se aplicaría? Ahora bajan los precios porque el precio del petróleo está bajo, pero después, ¿cómo se va a aplicar la banda para gasolina, para diésel? Muy bien. El tema es que el nuevo sistema de comercio de combustibles es a precios de mercado. Esta es la razón de ser del gran cambio. Y esta razón de ser del gran cambio está asociada con otro aspecto muy importante que es la libertad para la importación de combustibles por parte de privados, sean nacionales o extranjeros. En Ecuador, cualquier persona en este momento puede importar cualquiera de los combustibles e inclusive nuevos combustibles. Ahora, a precio de mercado, ¿cómo se cuidará entonces que los sectores económicos estratégicos, los que requieren el subsidio, lo reciban para evitar que suba el precio del transporte público de personas y de mercaderías, de exportación o de consumo doméstico? Muy bien. Existe en este nuevo sistema un procedimiento de bandas que se establecen con pisos y con techos. Esto quiere decir que se permite la fluctuación de conformidad con el crudo marcador WTI, que es el West Texas Intermediate. Este es la referencia, porque la mayoría del combustible que hoy día se consume en el Ecuador es importado. Sin embargo, como conocemos el grado de volatilidad con la que fluctúan los precios del WTI, aun cuando estamos ya en la tercera semana, vamos a entrar en la cuarta semana de una casi estabilidad. Veo que los precios, acabo de revisarlos, están en $32 por barril el WTI. A ese hay que restarle aproximadamente $7, que es el diferencial. Entonces estamos manejándonos dentro de este estimativo que en alguna ocasión compartí con usted. Es un estimativo de que podría terminar Ecuador con un precio promedio de $25 por barril para el crudo oriente. Entonces, la fluctuación se da por centavos, ¿no? Como fluctúa el WTI, sube o baja, porque es así como fluctúa en el mercado, dentro de esa banda. Y esa banda es la que protege, en efecto, protege que no se acepten cambios abruptos. Esta es la base, la base del cálculo de un sistema de precios de mercado, pero controlado desde el punto de vista de los abruptos cambios. Vivimos en abril pasado, recordará usted, un cambio muy significativo, primero a la baja y después casi el 50% a la alza. Estos cambios son demasiado abruptos. Las bandas intentan introducir un grado de estabilidad para todos.
Ahora, pero más allá de los cambios abruptos, con las bandas de alguna manera entonces se estaría eliminando el subsidio, se liberan los precios, pero según cómo, o dependerá más bien de cómo se vaya a fijar el piso y de cómo se va a fijar el techo para cuando los precios suban o bajen y ahí se aplicaría el subsidio. Correcto. Entonces, esto quiere decir que si los precios suben, cambia de banda. Estas bandas van a ser actualizadas cada mes. Es decir, vamos a hacer un seguimiento cada mes de cómo se comporta el WTI, este tipo de crudo que Ecuador utiliza para las importaciones y para las exportaciones, para los dos casos. Entonces, este monitoreo del comportamiento hace que los precios cambien de banda, ¿no? Pero a la vez se activan los subsidios fundamentalmente de carácter focalizado. Es decir, después de el intento de aumento de precios, de eliminación de los subsidios, de la focalización de los subsidios en octubre, se han tenido varias mesas de reunión con una enorme cantidad de grupos sociales y, por supuesto, todos estos están siendo considerados para cuando se produzcan estos cambios abruptos hacia arriba, no necesariamente hacia abajo, sino hacia arriba. Pero ya tienen definido, por ejemplo, cómo sería el techo, porque en realidad ahí estaría la noticia, es decir, saber cuando suba el precio del petróleo, por ejemplo, a determinado nivel, ya se sabe que se va a sentir un impacto, por ejemplo. Correcto. Y en este momento, por ejemplo, la decisión del presidente de la República es vamos a disminuir. Y la disminución para arrancar con este nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercado bajó de 1,85 a 1,75. Es un estímulo importante. El Ecuador no tiene una moneda propia como han utilizado los otros países para poder hacer el estímulo a la economía, pero el presidente de la República dice bajamos los precios. De esta manera hay un estímulo en estos dos más importantes combustibles de consumo, que son la gasolina o extra y el diésel. Entonces, ese estímulo tiene una variación en este instante de arranque del 5%. Es decir, el tope es 5%. Y vamos a ver cómo fluctúan centavos para arriba, centavos para abajo en relación con este precio base, que es el de 1,75 para la gasolina extra y de $1 para el diésel. Ahora, usted bien dice, cuando se lleguen a esos techos es que se aplica prácticamente el subsidio para que no suban más los precios. En el caso del diésel, para transporte urbano, para agricultura, para ganadería, ¿estos sectores van a estar bajo modalidades excepcionales o qué otros sectores estratégicos también? Sí, se aplica la misma modalidad que se aplicó durante todo este tiempo, de acuerdo con el decreto 338. Estos sectores que se los considera en la economía como vulnerables están totalmente protegidos. Y dentro de esos sectores vulnerables ya hay una ampliación sobre algunos otros sectores y me refiero también por la preocupación que tenían del lado de sectores productivos. Bueno, fundamentalmente el más importante que lo ha considerado el presidente de la República es el transporte urbano y el transporte interprovincial. Esos sectores pasarán a ser atendidos en la medida en cómo se vaya comportando el mercado de petróleos del mundo. Es decir, nuestra asociación ahora no es solamente el consumo del mercado interno, sino también cómo se desenvuelve el mercado internacional. En el caso de las bombonas de gas, no hay absolutamente ningún cambio. Hemos analizado con mucha prudencia el tema del gas doméstico. Prácticamente es imposible movilizarlo. Se queda como está. Los consumidores de gas doméstico no tienen ninguna afectación. Los consumidores de gas agrícolas tampoco tienen ningún impacto, ninguna afectación. Y los consumidores de gas licuado de petróleo tampoco, que se utilizan principalmente en el área de Guayaquil, de taxis, tampoco tienen ningún impacto. Es decir, todos los consumidores de gas LP doméstico, que se le conoce con esa terminología, no se les ha tocado. Más de 7 meses les ha tomado, ministro, el que el gobierno pueda anunciar una decisión sobre focalización del subsidio al diésel, a la gasolina extra. Hace un mes que conversamos, usted nos dijo que ya
la decisión estaba lista para ser implementada, dependía ya solamente del anuncio presidencial. ¿Por qué decidieron hacerlo bajo este mecanismo? Y pregunto porque hay quienes consideran había que liberar los precios y solamente una focalización en ciertos casos, no necesariamente las bandas funcionan porque le da también al Estado la posibilidad de ir fluctuando en la medida que también requiera el Estado. ¿Por qué escogieron este mecanismo? Bueno, esta mecánica no solamente está siendo usada en Ecuador, se la usa en otros países también. Yo creo que cada uno de los países mide cómo deberían manejarse los precios de los combustibles. Mire usted, por ejemplo, en Europa prácticamente no han cambiado los precios a pesar del derrumbe de los precios del petróleo. Nuestros países vecinos tampoco han cambiado los precios, es decir, cada cual maneja los precios de los combustibles en función de los consumidores. En el único país en donde se ha podido observar unas caídas muy drásticas en los precios ha sido en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy especial, realmente responde con una nitidez al mercado y a las fluctuaciones de precios, y ahí se dan todas estas caídas abruptas e igualmente las subidas abruptas. Acá no, pensamos que las bandas protegen al consumidor. Ese es el criterio. Y además pensamos que las bandas se van a extender durante este periodo 2020 y 2020 y 2021 van a ser de un crecimiento lento. Es decir, no presentimos un crecimiento abrupto, pero si se presentara algo abrupto, las bandas protegen. Pero aún ante ese crecimiento lento, ministro, ¿están proyectando cuánto le significaría en ahorros en combustibles al Estado para 2020-2021? Sí, está proyectado todo eso. ¿Y a cuánto más o menos asciende? Sí. Bueno, puede estar, es variable, las estimativas pueden llegar aproximadamente, uno de los escenarios que yo he manejado recientemente, creo que nos lleva aproximadamente un neto del orden de los 400 millones. Ahora, ya tendremos tiempo, según cómo se lo vaya aplicando también, ministro, y según los escenarios, ahondar sobre estos temas. Tenemos que preguntarle también sobre lo que está ocurriendo en el río Coca, esa amenaza también que habría y qué pasa con las instalaciones de la hidroeléctrica que podría ocasionar otros graves problemas para el país. Veamos algo de lo que registramos. La estatal Petroecuador ha planificado la construcción de una nueva variante del oleoducto transecuatoriano Sote en el sector de San Rafael, en donde la erosión regresiva del río Coca amenaza nuevamente con destruir la tubería. El pasado 7 de abril, este fenómeno natural rompió las tuberías del Sote y del oleoducto de crudos pesados, OCP, que dejó al país sin producción petrolera por más de un mes. La erosión amenaza con destruir la vía que une a Quito con las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Además, está en riesgo la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que está a 17 kilómetros de este lugar. ¿Pero en qué grado amenaza realmente a la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair? Muy importante su pregunta. En la velocidad con la que esta erosión regresiva se está produciendo. En los estudios que acabo de encomendar directamente a SELEC y directamente a la compañía Coca-Codo Sinclair, están orientados a determinar la velocidad con que esta erosión se está produciendo, porque es regresiva, es decir, aguas arriba. Y entonces eso va a determinar las medidas que hay que tomar para evitar precisamente que esta erosión natural regresiva que se está dando en el río pueda llegar a las obras de toma de agua de la presa y de la planta hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair. No está directamente relacionado con la planta, sino con las tomas de agua. Pero entonces las medidas nos van a permitir tomar todas las precauciones, lo que haya que hacerse. Este estudio está por terminarse. En efecto, la decisión fue inmediata en el momento en que se produjo el derrumbe. Ese instante se activaron los estudios para poder determinar este factor, que es la velocidad de la erosión regresiva. Y depende cómo avance también esa erosión, la erosión, la vía que conecta a Quito con Sucumbíos, con Orellana, podría estar en peligro por este fenómeno. Los oleoductos de Petroecuador y de las compañías privadas, SOTE, OCP, ¿no estarían nuevamente en riesgo? Ya no tienen estas variantes, y además Petroecuador ha tomado otra decisión, que es la de esta semana,
anterior, que hizo un sobrevuelo para encontrar la forma de hacer otra variante que permita precisamente ahora sí evitar cualquier contacto con el río. O sea, por un lado es la variante, pero también la posibilidad de que puedan frenar el traslado todavía del petróleo en el caso de que llegue a ocasionar un problema más grave y no estemos hablando de un derrame. Evidentemente, lo que nos sorprendió es la forma como se desvió el río y creó un socavón que sí está cercano a la carretera que une Quito con La Guaira. Ya ha sido alertado el ministro colega mío de Transporte y de Obras Públicas, están tomándose las medidas porque evidentemente esto fue el socavón. Es muy interesante ver en el video cómo fue consumiendo la barrera del lado izquierdo del río, cómo se va pegando la fuerza del agua. Quiero tal vez ilustrar a usted el volumen de agua de este invierno. En algunas ocasiones las mediciones nos han llevado casi a 7 veces el volumen normal. No solo es el doble, es 7 veces el volumen normal. Es decir, la fuerza del río ha sido extraordinaria. Este invierno ha sido bastante difícil, bastante diferente, pero se están tomando las precauciones para poder evitar otras consecuencias, otros incidentes, no solamente con el sistema de oleoductos, sino también con la carretera que la acabamos de identificar como muy cercana a este socavón que se formó recientemente. Y esos son justamente los peligros. Ahora, ministro, el presidente hablaba hace poco de los resultados que han tenido por el reordenamiento de la deuda, que les ha permitido ahorrar, que les ha permitido conseguir mejores intereses, pero deuda también es lo que tenemos con China, con esos acuerdos 4 partes, como lo llamaron, que nos comprometieron a seguir entregando petróleo prendado y en condiciones que ya sabemos que no fueron las más favorables para el Ecuador. ¿Eso se ha renegociado? Sí, ha habido todos esos avances durante la administración de los ministros anteriores a mi gestión. Hicieron todas estas negociaciones, en realidad se sacaron algunas buenos beneficios, inclusive logramos colocar en el mercado spot 20 millones con la compañía Shell y también hemos colocado otros 20 millones con otras compañías como Jean Paul, que se llama. Entonces, todas estas son beneficios que se han podido lograr dentro de un proceso de negociación. Las negociaciones son de 2 partes. Siempre la una y la otra tienen consideraciones que al final nos llevan a un medio. Este es un medio, pero ya estamos por terminar este proceso. El nuevo proceso que podría aprobarse en los próximos días, ese proceso ya es distinto y trae otras condiciones. Condiciones un poquito más favorables precisamente desde el punto de vista de la combinación de lo financiero con lo comercial. Pero no hemos cerrado la puerta a muchas otras oportunidades que las que tenemos que usar durante todo este proceso de reactivación de la economía. Porque la economía tiene que fortalecerse, tiene que reactivarse en función de los recursos naturales. Claro, y para ello es importante que se tomen medidas que nos generen un mayor impacto. Es decir, si bien liberaron esos 20 millones o esos otros 20 millones al que usted se refiere, en relación al petróleo que tenemos prendado son todavía porcentajes mínimos. En realidad, la mayor parte de nuestras ventas de exportación de petróleo están adjudicadas ya a compañías chinas, independientemente de que las hayan prepagado con créditos para el Ministerio de Finanzas. Es decir, las compañías petroleras chinas no refinan el petróleo ecuatoriano porque quedan muy distantes, sino que lo revenden, y a eso me quería referir, lo revenden a los intermediarios que a su vez lo vuelven a revender a las refinerías de Estados Unidos. ¿Por qué se sigue permitiendo? Si además la política de comercialización de Petroecuador obliga a vender al refinador final y esta doble reventa de alguna manera termina perjudicando el precio que finalmente recibe el Ecuador. A ver, yo sí creo que vale la pena ilustrar. Eran 1.111 millones. Ya estamos en 280. Es decir, se ha podido reducir enormemente el compromiso de venta directa a estas 3 compañías. El proceso de comercialización, mar abierto, es totalmente libre. No se ponen condiciones, no. No se ponen condiciones en el sentido de vaya a este destino o vaya a este otro destino. Una vez que el barco está en aguas internacionales, puede escoger cualquier destino en función precisamente de cómo se comporta el mercado petrolero, por ejemplo, el WTI. Y entonces el trader
El comerciante del crudo a nivel de aguas internacionales tiene la libertad absoluta de moverse a cualquier destino. E inclusive puede moverse en destino del sur. E inclusive también, aun cuando esté en distancias muy lejanas de Asia, también podría moverse dependiendo del tamaño de la nave para poder cruzar todo el Océano Pacífico. Existen todas esas libertades. No hay restricciones una vez que está en aguas internacionales a dónde puede ir. Sí, ministro, pero solo en esa ilustración, entendido, no hay diferencias en cuanto a qué puede hacer ya China después con su petróleo, pero para que el negocio funcione la reventa, en lugar de nosotros vender a las refinadoras, estamos poniendo un precio para que ese negocio funcione. Los que se terminan beneficiando son los intermediarios. Ya sobre eso hemos revisado números. Han habido informes a propósito de cómo se pudo haber afectado el Ecuador en los precios que terminaba vendiendo. Hacia eso me refería yo. Es decir, sí, lo que se puede hacer, pero luego para que el negocio funcione para otros, es si el Ecuador se termina viendo afectado en su precio, más aún cuando prendió la cantidad de petróleo que prendió. A ver, nosotros hemos tenido ventas muy importantes positivas, es decir, inclusive con números muy por encima del WTI. Hay ventas muy interesantes con beneficio directo. Ahora, hay otras ventas que son diferentes. Esto depende de la fluctuación del mercado. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Lo que hay que entender es que el comercio es con compañías de comercio, con lo que se conoce como oil traders. No hay una relación directa con una refinería, no. La refinería cuando compra producto crudo para su destilación dentro de la refinería, compra de diferentes fuentes y de diferentes variedades y de diferentes APIs y de diferentes contenidos de azufre y de diferentes contenidos de metales pesados. Esa combinación no la hace el vendedor del crudo, la hace la refinería. Entonces la refinería compra una cantidad enorme de traders que están en el mercado, comprando crudo y vendiendo crudo. Ese es el mecanismo de comercio internacional de petróleo crudo existente en el momento. Y esto se aplica para todos. Ahora, sobre las nuevas alternativas que están barajando, ya conversaremos en otra oportunidad. Quiero cerrar preguntándole sobre el proyecto urgente humanitario que incluyó bajar en un 10% las tarifas de consumo el consumo de luz, de consumo doméstico. De ser aprobado así, ¿a cuánto asciende o desde qué fecha están previsto que puedan haber estos beneficios? Bueno, el beneficio es inmediato. Yo diría a los consumidores a consumir y a salir a trabajar. El proceso de reactivación es con trabajo. No hay absolutamente ninguna forma distinta que no sea el trabajo. Entonces vamos a trabajar, vamos a reactivar la economía y aquí hay una ayuda y un estímulo directo. Se han bajado los precios de los combustibles, de los dos más importantes combustibles, de la gasolina extra y el diésel. Entonces, consumidores, aprovechen que ahora está más barato. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muchísimas gracias a usted. A usted. 7 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. El semáforo amarillo también para la función judicial es que se reinician las labores internas de los juzgados, pero siguen suspendidos los plazos de los trámites. Una breve pausa y volvemos con eso. No se vayan. Las compras, los gastos, los contratos de varios municipios y consejos provinciales también han generado sospechas. La Contraloría levanta más de 30 exámenes especiales a estos organismos en los que también presumen actos de corrupción. No solo en los hospitales públicos se habrían producido actos de corrupción mediante compras y contrataciones durante la emergencia sanitaria. También los municipios y gobiernos provinciales se encuentran bajo sospecha. Por eso la Contraloría abrió 37 exámenes especiales de auditoría para determinar las presuntas irregularidades. De estos, 6 son a las prefecturas de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Los Ríos, Pastaza y Sucumbíos. 22 acciones de control adicionales se realizan en municipios, de estos 9 en la costa, 8 en la sierra y 5 en la Amazonía. Otros 8 exámenes especiales se desarrollan a empresas e instituciones municipales que van desde patronatos hasta cuerpos de bomberos. Llama la atención que 3 de las empresas relacionadas al municipio de Quito y 2 acciones finales se aplican a los gobiernos parroquiales de Amalusa, en Azuay, y al de Pacayacu, en Sucumbíos.
Las razones de estas auditorías son variadas y van desde la compra de insumos para saneamiento y protección para la pandemia, también por contratación de consultorías y campañas de mejoramiento de imagen, hasta la construcción de puentes, canchas y mercados y la adquisición de vehículos de alta gama en 2 de los municipios. Ahora los cabildos deben justificar sus contrataciones. Las investigaciones preocupan a la Comisión Anticorrupción, que espera resultados de las auditorías y las acciones legales que se desprendan. Ciertamente se ha desbordado la corrupción. Para solucionar los conflictos hay que dar pasos adecuados que la comunidad, que el país vean como pasos de lucha contra la corrupción. Pero los miembros de la comisión creen que el gobierno no tomará decisiones para luchar contra la corrupción a falta de solo un año para terminar el mandato. Hay muchos indicios de que el gobierno apostará por flotar como un corcho durante este año, dejando que las turbulencias que generan las otras fuerzas políticas se disputen adentelladas los espacios de poder. Además de las auditorías en los gobiernos seccionales, la Contraloría abrió 79 exámenes especiales en hospitales, en donde también se han denunciado compras con sobreprecios. 7 de la mañana con 36 minutos, reinician las actividades internas de la función judicial, que es un servicio público masivo y viene a llenar un gran vacío de la comunidad porque hay que despachar miles de causas represadas en estos meses. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Estefi. Buenos días con todos los que nos escuchan y nos ven. Buen día también. No es atención al público para nuevas causas, pero sí van a tener una ventanilla física y una virtual para las causas que están en trámite y que han estado estancadas. En efecto, Stephanie, nosotros con la resolución 45 y 46 expedidas, las dos por el Pleno del organismo tal como corresponde, empezamos un retorno parcial y progresivo. Y es así como se debe entender, es parcial y es progresivo, debido justamente a que tiene que ir de la mano con el avance también de la pandemia y en coordinación con las disposiciones del COE nacional, COEs provinciales y COEs cantonales. Estas resoluciones prevén justamente este trabajo bajo la modalidad de despacho interno, así lo hemos llamado. Es un despacho interno de causas justamente para que nuestros juzgadores acudan a las unidades judiciales a revisar, escanear, fotocopiar sus expedientes. Pueden también luego continuar con un trabajo domiciliario, pero la idea es justamente ir avanzando en el despacho de las causas. Y como usted muy bien lo ha manifestado, se ha implementado una ventanilla física, pero también por primera vez en la historia de un Consejo de la Judicatura, una ventanilla virtual para que justamente aquellas personas que optan por esta oportunidad de acceder a los medios telemáticos a través de nuestra ventanilla virtual puedan efectivamente presentar también sus escritos dentro de las causas en trámite. El que los jueces no puedan despachar los casos lo que significa es que hay una mamá a la espera de una pensión, hay juicios laborales sin responder, hay demandas pendientes, hay denuncias penales, que es aún más grave, en medio de una crisis, agrava aún más la espera. ¿Cuándo estiman que se pueda abrir ventanillas ya para las nuevas causas, no solo las que están hoy en trámite? Stephanie, es importante indicar que este es un avance enorme que está dando la función judicial, el poder permitir el despacho interno de las causas. Y en esta primera fase nosotros nos estamos consolidando además con las medidas de biosanitización, con las medidas de bioseguridad. Entonces, esta apertura a nuevas causas, sin duda, será una fase posterior que debe ser debidamente meditada, debido a que no podemos tampoco nosotros de ninguna manera influir en una mayor circulación de usuarios que ponga en riesgo precisamente la salud y la vida de los usuarios y de nuestros servidores judiciales. Entonces, esa será una etapa meditada por el Pleno del organismo. ¿Hasta cuándo siguen suspendidos los plazos, los términos de los trámites judiciales, plazos y términos? Bien, los plazos y términos, la suspensión o el levantamiento de la suspensión no corresponde al órgano administrativo. Recordemos que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función judicial, es el órgano de gobierno de la función judicial. Suspensión de plazos y términos corresponde al órgano jurisdiccional, que es la Corte Nacional de Justicia, y en efecto se han pronunciado a través de resoluciones respecto de la suspensión de dichos plazos, así como del levantamiento de los plazos y términos en las causas de Corte Nacional y Cortes provinciales. Entonces estaremos a la espera de la decisión del Pleno
Nacional de Justicia respecto al levantamiento de la suspensión de plazos y términos para primer nivel. El Consejo de la Judicatura, al igual que la Corte Nacional, el Contralor, el Consejo de Participación Ciudadana, ha expresado su apoyo a la propuesta de la fiscal general Diana Salazar al presidente Moreno para que suprima la Secretaría de Transparencia o la de Anticorrupción de la Presidencia, la que fue creada por el expresidente Correa y que hoy estaría interfiriendo en las investigaciones que hace la Fiscalía. ¿Han recibido ya alguna respuesta? Porque acabamos de escuchar algunas de las entidades que se eliminan y ahí no menciona a esta Secretaría. Bueno, nuestra comunicación al secretario anticorrupción ha sido enfática en cuanto al respeto a las actividades y a la independencia judicial. Nosotros, como función judicial, y la carta la suscribe también la presidenta de la Corte Nacional, así como los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, estamos justamente indicando que es necesario en el Estado de Derecho y para su consolidación el respeto, el principio de independencia judicial. Hasta allí está nuestra comunicación. El presidente acaba de anunciar la eliminación, la fusión de varias entidades, también la reingeniería de presupuestos. ¿Ajustarán el presupuesto de la función judicial? Y pregunto esto porque si estamos hablando de austeridad también por ese lado, ¿se debería suprimir esta secretaría en la que todos hablan de una duplicidad de funciones y peor, que es lo más grave, una interferencia en el trabajo de las otras entidades? En cuanto a lo que al Consejo de la Judicatura le corresponde, nosotros estamos, por supuesto que sí, haciendo un análisis de una posible reducción de ciertos rubros, como por ejemplo arrendamientos, con los que podríamos sin duda demostrar nuestra sensibilidad frente al difícil momento por el que está atravesando nuestro país. Un análisis de optimización de ciertos gastos que podrían ayudar. Sin embargo, sí indicamos en esta oportunidad al Ministerio de Economía y Finanzas que habrán rubros que no se puedan tocar. Nuestros rubros para determinados proyectos de inversión, por ejemplo, nuestros rubros para echar adelante aquellos proyectos que tienen que ver justamente con el necesario uso de medios telemáticos. Ahora estamos proporcionando y hemos proporcionado las plataformas necesarias para las videoaudiencias, para las audiencias en salas diferenciadas, pero necesitamos seguir avanzando en este tipo de proyectos como el expediente electrónico y esto requiere sin duda que los fondos para tal efecto no sean recortados. Claro, y lo que no se quiere es que mañana a pretexto de faltan manos o faltas recursos no se despachen ciertas causas en la brevedad que requiere la ciudadanía. En lo de fondo, y si hablamos ya del sistema en general de justicia, ahora que conocemos de tantos brotes de corrupción, hizo falta, a su juicio, una comisión internacional anticorrupción como se ofreció. Se necesita reforzar el trabajo de fiscalía, de juzgados, para recuperar lo robado, que es el clamor de la ciudadanía hoy. Por supuesto que se necesitan mecanismos para reforzar este trabajo y sin duda uno de ellos son también las leyes, es el marco legal dentro del cual la función judicial puede operar. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 7:43 a.m, vamos a una pausa, regresamos con las noticias, no se vayan. Desde mañana, Guayaquil pasará al color amarillo del semáforo de riesgo por el COVID-19 con nuevas regulaciones para el comercio y actividades públicas. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal evaluará cada 2 semanas el comportamiento de los ciudadanos frente a la enfermedad. El anuncio se hizo oficial. Desde este miércoles, Guayaquil pasa del rojo al amarillo y eso implica varios cambios de estricto cumplimiento según la alcaldesa Cintia Viteri. Entre las principales disposiciones está que se autoriza un máximo del 50% de trabajo presencial en las empresas públicas y privadas. Así también la vigencia de la jornada laboral por turnos. Además, se autorizó un nuevo horario para las actividades comerciales de 10 de la mañana a 19:30 y el aforo en los negocios será del 30% de su capacidad. Si estas medidas no se cumplen, si ustedes no toman en serio lo que nos ha pasado hasta el momento, es decir, que puede haber un rebrote
una segunda ola, si es que no se toman las medidas necesarias, entonces nos veremos obligados, esta mesa cantonal, a regresar al semáforo en rojo. El toque de hora será de 9 de la noche a 5 de la mañana. Además, todas las empresas que retomen sus actividades deben aplicar las medidas de bioseguridad sin excepciones. Y es fundamental que la ciudadanía comprenda que este paso prudencial al color amarillo en el semáforo depende muchísimo de la actitud de cada ciudadano. Aquí hay una corresponsabilidad. Viter indicó que cada 15 días se evaluará la situación en la ciudad de acuerdo a los informes técnicos, los resultados de encuestas y de las pruebas rápidas. Las operaciones de la terminal terrestre seguirán suspendidas, sin embargo, solo se permitirá el transporte público dentro de la ciudad y con los cantones Durán, Daule y San Borondón. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio detalles de otros cantones que ya están en semáforo amarillo, otros que empezarán mañana. Escuchemos. El día de hoy se encuentran en amarillo 3 cantones de la provincia del Guayas, Daule, El Triunfo y San Borondón. También 3 cantones de la provincia de La Suay, El Pan, Paute y Sevilla de Oro. Se encuentran también en amarillo 3 cantones de la provincia de Morona, Santiago, Pablo VI, Palora y Santiago de Méndez, y en Zamora Chinchipe, el cantón Chinchipe. Para esta semana tenemos varios cambios de semáforo que ya están previstos, que han sido decididos por los COEs cantonales y que han sido anunciados al COE nacional. Es el caso de los cantones Calvas y Loja en la provincia de Loja, es el caso de Guayaquil en la provincia del Guayas, Lago Agrio en Sucumbíos y Aguarico en Francisco de Orellana, que anuncia que pasa al color verde. Ecuador aún no tiene cifras oficiales de la situación del empleo, del desempleo y subempleo. El Instituto Nacional y Censos INEC desarrolla una encuesta laboral vía telefónica para precautelar la seguridad del personal que se encarga de esta medición. El área de análisis financiero de la Universidad de las Américas publicó un estudio sobre la situación laboral en Ecuador. Los resultados son preocupantes. Señalan que de continuar la cuarentena total, el país perderá cada día más de 4.300 empleos adecuados. Según el análisis, en marzo se habrían perdido 36.100 empleos formales, en abril 77.200 y en mayo, según el estudio, podrían perderse 167.000 empleos formales. Yo como abogado laboralista puedo decir que son incesantes las llamadas de asesoramiento de empleadores, trabajadores, los cuales buscan una asesoría legal para ver cómo terminar su relación laboral. Hasta el momento no se conoce una cifra oficial. Se sabe que miles han perdido sus trabajos por la crisis económica generada por la pandemia. La razón es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, informó que la emergencia sanitaria ha afectado de forma severa la recolección de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de marzo de este año. En un comunicado, la entidad señala que con la suspensión de todos los operativos de campo, a partir del 16 de marzo de 2020, la cobertura alcanzada en hogares fue apenas del 48%. De hecho, esta medición se lleva a cabo vía telefónica. Incluso a través de las redes sociales del INEC, se pide a la ciudadanía que atienda las llamadas y correos electrónicos para responder a la encuesta sobre la situación laboral en el país. El gobierno, cuando empezó a tomar las medidas en esta emergencia, estimaba que unos 510.000 empleos están en peligro en el Ecuador. Oficialmente se conoce, según datos del INEC, que el año pasado al menos 5 millones de personas no tenían un empleo formal. Sin embargo, más allá de las cifras oficiales, la realidad es que el trabajo se sigue deteriorando en el país. Organizaciones sindicales de trabajadores, maestros, universitarios organizan una marcha contra las leyes aprobadas por la Asamblea y ante la situación económica. Los propios manifestantes pedían el distanciamiento de al menos 2 metros, pero era casi imposible. Se reunieron en la Caja del Seguro. Las organizaciones sindicales como el FUT acudieron para rechazar los cambios laborales incluidos en la ley humanitaria, aprobada por la Asamblea. Esa ley le da al patrono, le da todos los poderes. Que él puede decir te pago con un descuento del 45%. Con un descuento de horas, pero me hace trabajar más y me paga menos.
Y en el resto del país se realizaron similares plantones. En Guayaquil, las críticas eran las mismas. Estamos en estos momentos rechazando las dos leyes, la financiera y la humanitaria, donde nos dejan sin piso, en precarización laboral. En Cuenca, organizaciones sociales y activistas políticos se reunieron en el Parque Calderón. Dicen esperar que el veto del presidente corrija la norma. De lo contrario, tomarán medidas. Una acción de inconstitucionalidad para que sea la Corte Constitucional que devuelva los derechos a todos los trabajadores del país. En Quito, decidieron recorrer la avenida 10 de agosto hasta el Banco Central. En esta marcha estuvieron también estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Central. Ellos, en cambio, preocupados por la situación económica de los centros de educación superior. Rechazan las declaraciones del ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre la necesidad de una reducción del presupuesto universitario en algunos rubros. La destitución inmediata del ministro Richard Martínez por reiterarse nuevamente en las declaraciones de reducir el presupuesto en 10% a todas las universidades, a pesar de que existe una resolución de la Corte Constitucional. Pero incluso los guardias de la Universidad Central solicitan el pago que les corresponde. 6 meses que el Ministerio de Finanzas no ha pagado a la empresa, por lo cual la empresa tampoco nos puede pagar nuestros sueldos. Las organizaciones reunidas en esta marcha anuncian que las medidas de rechazo a las políticas del Ejecutivo seguirán. Y con esto estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias su sintonía. Ya viene Televistazo en la Comunidad.